Dicen que todo por servir se acaba. Es la sentencia impuesta a todas las cosas del mundo. La ropa que nos compramos hace un año se desgasta con el uso. Los teléfonos inteligentes se vuelven más torpes conforme se va expirando su vida útil. El coche nuevo se convierte en chatarra. Los alimentos caducan, se echan a perder. Las casas se deterioran, los colores vivos se hacen opacos. Las flores se marchitan y se secan. El cabello negro se encanece, el joven se hace viejo y al cabo de la vida finalmente llega la muerte. Todo en la vida tiene un final inevitable e inexorable. Así parece ser también con la iglesia. Muchos expertos en crecimiento de iglesias y sociólogos cristianos dicen que así como la vida de un ser humano se divide en etapas de nacimiento, crecimiento, reproducción, etc. Muchos dicen que también la iglesia pasa por esas etapas y todos hemos escuchado la historia de alguna iglesia, de nuestra propia iglesia. Un grupo de hermanos o de hermanas se reunían para orar y entonces ese grupo empezó a crecer, se reunieron en una casa, alguien tenía un terreno por ahí, lo donó a la iglesia, creció, o alguien que vivía en otro lugar lejos de su iglesia original, pues empezó a poner su casa para que la gente llegara a orar y poco a poco va creciendo la iglesia y la comunidad. Todo organismo que está vivo tiene que crecer en algún momento. Y las iglesias crecen con mucho ímpetu, con muchas energías. Dicen que al principio crecemos con mucha energía, pero con poco orden. Conforme vamos creciendo, vamos poniendo un poco más de orden, pero las energías se van acabando. En algún momento, alguna iglesia crece lo suficiente para reproducirse, genera otra iglesia, una pequeña iglesia que después crecerá por ella misma, y luego otra iglesia y otra iglesia. Y todos conocemos, ¿verdad? Y podemos nombrar pues varias iglesias que han surgido de aquí, de la tercera iglesia, que están creciendo, gracias a Dios. Escuchamos de las campañas de evangelismo, sobre todo de las campañas de antes, donde se cosechaban, decimos, muchas almas para el Señor. Pero, como dice el refrán, todo por servir se acaba. Eventualmente sabemos de iglesias que también disminuyen, que las puertas se cierran, el edificio se vende a un restaurante o a un museo o algo parecido. Y aunque todo por servir se acaba, decimos, es más doloroso cuando por conflictos, por diferencias, por problemas unos con otros, la iglesia muere prematuramente. O quizás nosotros nos ponemos la soga al cuello. Y conocemos también de iglesias que por esa razón han sido destruidas. Todo es tristeza, dolor, decepción, lamento, llanto y vacío. Y yo me imagino que así se sentía Ezequiel cuando estaba en ese tiradero de huesos, miles, millones de huesos tirados en el valle, como si fuera una fosa común donde yacen cuerpos sin nombre, sin reconocimiento, sin gloria, restos secos, picados, roídos, desgastados, de su propio pueblo, apenas a un paso de convertirse en polvo. El dolor y la desesperanza crecen a medida que el profeta va caminando y tropezando entre los huesos, después de largas luchas y de conflictos y de crisis y de sufrimiento que había vivido el pueblo de Israel, amenazas de afuera, problemas desde adentro. Este era el propio pueblo del profeta Ezequiel, la comunidad de hijos de Israel, la nación que había nacido después de un largo tiempo de esclavitud en Egipto. El pueblo aprendió a gatear en el desierto, entró en la adolescencia a la tierra prometida y dejó que la mano del Señor la condujera a tiempos de paz, de gloria y esplendor, hasta convertirse en el gran reino de Israel, en la tierra de Palestina, una joya poderosa y fuerte.
Pero ahora esa congregación estaba reducida a un montón de restos sin vida, esqueletos que apenas dan testimonio de que antes ese pueblo numeroso había sido glorioso, pero que ahora había vuelto al polvo del que salió. En el valle de los huesos secos no hay nada de esperanza para el pueblo de Israel. Nada de esperanza. Y en medio de esa situación uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo es que llegamos aquí? Algunos dicen, bueno, es que antes las cosas eran así, de repente se empezaron a hacer de otra manera, y queremos dar explicaciones y queremos explicar y dar a entender por qué estamos así ahora. Seguramente todos sabemos la respuesta de alguna manera, aunque quizás ya ni siquiera vale la pena recordarlo para decir, tal persona, tales personas tuvieron la culpa. Ok, sí, y luego, ¿qué hacemos con ellos? Les pedimos que paguen, que cumplan una sentencia. ¿Qué hacemos si descubrimos al culpable? No hay nada más que hacer. Ese tipo de pensamientos están de más delante de los huesos secos. Solo sabemos que la vida se ha terminado. Y entonces, cuando no hay esperanza, cuando no hay restauración, cuando nada bueno puede suceder, se escucha la potente voz de Dios que pregunta, ¿pueden revivir estos huesos? Bueno, la respuesta es obvia para nosotros, no hay remedio para la muerte, no hay ningún remedio para el pueblo de Israel, no hay remedio para nosotros, para la iglesia que desde hace tiempo ha perdido sus signos vitales. Pero ante esa pregunta que el Señor hace, ¿pueden revivir esos huesos? Y el hecho de que sea Dios mismo, el creador de todo, que nos esté preguntando, ¿pueden revivir esos huesos? Nos despierta la ilusión. Nos hace preguntarnos, ¿será posible? Vemos en nuestra imaginación que esos huesos reviven, vemos que el pueblo se restaura, que la congregación se levanta, que la gente alrededor viene a escuchar la palabra de Dios. Sí, en la imaginación es posible, pero en la realidad solamente nos queda responderle al Señor, Señor, yo no sé si es posible, pero tú sí lo sabes, porque no depende de nosotros traer vida. No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestras energías el que podamos traer vida de los huesos secos. Probablemente ya lo hemos intentado hasta el cansancio, pero Dios sí puede. Nosotros no podemos saber ni lo que pasará mañana, pero sabemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, porque el Señor quiere renovar a su iglesia, renovar nuestras vidas. Pero algo interesante que sucede es que el Señor, Dios, no lo va a hacer de manera aislada, sino que va a requerir la participación de hombres y de mujeres que amen tanto a Dios, que amen tanto al pueblo de Dios, a la iglesia, que estén dispuestos a creer, a tener fe y a hacer lo necesario hasta que el milagro suceda. Ezequiel, junto con los demás profetas, era ese hombre. Tenía el ministerio de anunciar mensajes de parte de Dios al pueblo. A veces eran mensajes de advertencia, de juicio, a veces eran mensajes de esperanza y de restauración. Y él tenía que entregar el mensaje sin importar si iba a ser bien recibido o no. Ezequiel no estaba preocupado por tener prestigio, por tener seguidores, por ser admirado por la gente. No daba mensajes que satisfacieran la curiosidad o las ganas de escuchar de las personas. Él daba fielmente el mensaje encargado por Dios. En los primeros capítulos del libro de Ezequiel, él está anunciando precisamente que habrá de venir esa muerte y esa destrucción, porque el pueblo de Dios se ha alejado, porque el pueblo de Dios se ha ido en pos de otros dioses falsos. Y a veces necesitamos escuchar esos mensajes de advertencia, pero asimismo el profeta Ezequiel está tan comprometido con el Señor y con la causa del Señor y con su pueblo que está dispuesto a anunciar un mensaje de esperanza y restauración, aunque eso suene absolutamente fuera de juicio. Ezequiel escucha lo que el Señor va a hacer
y lo comunica, lo profetiza, lo anuncia y hace lo que le corresponde. Si queremos nosotros que los huesos secos revivan, lo primero que tenemos que tener es hombres y mujeres que quieran participar en la obra divina del Señor, porque por mucha fe y disposición que nosotros tengamos, por mucha esperanza que tengamos en lo que el Señor va a hacer, es vital que nosotros cooperemos con el Señor, que nosotros hagamos nuestra parte. Lo segundo que necesitamos para que reviva los huesos secos es la palabra del Señor. Al principio decía que todo por servir se acaba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La iglesia puede terminarse, nosotros podemos acabarnos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. De manera que cualquier cosa que el Señor diga, cualquier mensaje de esperanza, de optimismo, que infunda valor, pero que no provenga del Señor, solamente es un mensaje de autoayuda, solamente es un mensaje que podemos escuchar en el radio mientras estamos atorados en el tráfico. Pero si viene de la palabra del Señor, de la boca del Señor, es verdadera esperanza, es verdadera certidumbre y verdadera seguridad de que el futuro será un futuro mejor. Es una esperanza real, es una esperanza tangible, es una esperanza de restauración maravillosa, de que pase lo que pase y pese a la realidad, la palabra del Señor permanece y por lo tanto tenemos esperanza. Así que el profeta de Dios y la palabra de Dios obran juntos para que la iglesia sea renovada. Pero es el Señor el que hace posibles todas las cosas. Pero depende también de que nosotros queramos participar. Si nosotros decidimos no hacerlo, el Señor encontrará a alguien más que lo haga. Entonces, el profeta Ezequiel escucha que el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos, y el profeta profetiza sobre los huesos secos y les dice, así dice el Señor omnipotente, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Y mientras Ezequiel está hablando, se escucha un crujido que sacude la tierra y los huesos se empiezan a mover, empieza a suceder el gran milagro, las costillas se unen con la espina dorsal, los brazos se unen a los hombros, el fémur a la cadera, las falanges a las palmas, todos los huesos, hasta el más pequeño de ellos, vuelven a formar el esqueleto, los tendones empiezan a aparecer, luego los músculos, luego los ligamentos, los huesos, la piel, el montón de huesos secos se convierte en esqueletos y después en cuerpos, pero todavía no tienen vida. Se detiene el milagro justo en ese momento. Porque al Señor no le basta con que nosotros volvamos a ser un grupo de cuerpos ahí tirados, sin vida, detenidos. No, sigue una parte 2 del milagro. Cuando leemos la palabra de Dios en Génesis 2, leemos que primero Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Con sus manos forma al hombre del polvo de la tierra. Y queda una figura muy bonita. Pero al Señor no le basta con eso. Acto seguido, sopla en su nariz el aliento de vida y el hombre llega a ser un ser viviente con capacidad de conocer a Dios, con capacidad de conocer y tener una comunión abierta, amorosa con Dios, con conciencia moral, con responsabilidad, con libertad para decidir, para amar, para obedecer a Dios o para amarse a sí mismo, con la vida de Dios y con el Espíritu de Dios en su interior. Y entonces, cuando los huesos secos se han convertido en cuerpos, el Señor le habla a Ezequiel una vez más para continuar con su plan. Porque, amados hermanos, esta es una verdad que conocemos, pero que tenemos que recordar. El Señor
no termina hasta haber completado su obra. El Señor no termina hasta haber completado su obra. El Señor no nos va a abandonar a la mitad del camino. Si el Señor inició, el Señor va a continuar hasta completar su obra. Y entonces le dice a Ezequiel que ahora invoque al Espíritu. El Espíritu que viene de Dios, el Espíritu que dio vida al cuerpo de Adán. Y entonces ese Espíritu sopla, entra en los cuerpos y cobran vida. Y se convierten, dice el profeta Ezequiel, en un ejército numeroso de carne y de vida. Huesos que apenas eran polvo hace un momento, ahora son un ejército dispuesto para la guerra, en pie de batalla, con propósito, con razón de ser, con dirección, con guía, con poder y sobre todo con la vida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena de vida a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, tenemos dirección, tenemos guía, tenemos poder y tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Ese es el gran milagro en la visión del Valle de los Huesos Secos, que el pueblo de Dios, que la iglesia, que nuestra iglesia, que nuestra familia, que somos creados del polvo, de los huesos, de las ruinas que apenas quedan, somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces inicia una nueva creación. Es un poco como cuando Jesús llegó de Galilea a la casa de su amigo Lázaro para encontrárselo muerto. No quedaba nada de Lázaro. Y le reclaman las hermanas, si hubieras estado aquí, nada de esto hubiera pasado. Y por toda respuesta Jesús le dice, ¿crees en la resurrección? Pues sí, Señor, creo que en algún momento resucitaremos. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. Amén.